Infobatis Televisión presenta el Observatorio Latinoamericano, la mejor información de lo que pasa en el sur del continente en los aspectos ambientales, tecnológicos, culturales, políticos y sociales a través de la señal de Infobatis Televisión, la televisora del Cebatis 11. La tarde de este viernes, con una temperatura de 41 grados centígrados en pleno verano, hubo granizo, con un tamaño aproximado al de una pelota de golf o un limón grande, causando daños a viviendas y vehículos. La Coordinación Nacional de Defensa Civil informó que se registraron fenómenos anormales en el norte y noroeste de la ciudad, recomendando a todos los ciudadanos tomar precauciones ante este inminente riesgo. El 23 de septiembre de este año, la temperatura más baja registrada fue de 26 grados y la mayor registrada fue de 41 grados según la Comisión Nacional del Agua. Por ello, luego del intenso calor, la ciudadanía se sorprendió bastante debido a esta lluvia y compartieron en redes sociales fotografías y videos del granizo, comparándolo con sus manos, monedas, entre otros objetos, para así evidenciar el tamaño del mismo. En uno de los videos se observa a un grupo de menores que jugaban fútbol en una cancha y debieron resguardarse en las gradas para no ser golpeados por el granizo. Cuba aprueba el matrimonio igualitario con el nuevo Código de las Familias. Por parte del Consejo Electoral Nacional de Cuba, con un 66,87% de votos de sí al nuevo Código de las Familias, promovido por el gobierno de Miguel Díaz-Canel y que pasará a regir las relaciones familiares en el país. Con ello, el matrimonio igualitario, la adopción para parejas del mismo sexo o la gestación subrogada son algunas de las iniciativas más destacadas del nuevo marco legal, que reemplazará la normativa de 1975. Además, el código abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencias. Hoy, en el noticiero de Infobatis, veremos las dos noticias más relevantes que están pasando actualmente en América Latina. Una de esas es el asesinato a mano armada de un fiscal en Guayaquil que investigaba la violencia y el narcotráfico que existe actualmente en Ecuador. Y la otra es que un terremoto de magnitud 7.7 sacude el centro de México en el aniversario de dos grandes sismos que han pasado anteriormente. Entonces acompáñenos a ver estas dos noticias muy importantes. Empezando con la primera noticia del día. Edgar Escobar, de 43 años, fue baleado esta mañana frente al edificio La Merced de la Fiscalía, en la ciudad suroccidental ecuatoriana, informó la institución estatal. Escobar era un fiscal de la Unidad de Personas y Garantía de Guayaquil. Trabajó en casos de asesinatos y organización narcodelictivas, falsedad de información, robos y otros, según destacó el diario ecuatoriano El Universo. Dos hombres han sido arrestados en la conexión con el caso. Supuestamente los sicarios que acabaron con la vida del fiscal y el crimen en Ecuador está a la orden del día. Y luego vamos con la segunda noticia. Continuando con la otra noticia, la magnitud del terremoto de este pasado lunes fue de 7.7, según informó el Servicio Sismológico Nacional Mexicano. El epicentro estuvo localizado 59 kilómetros al sur de Cualcomán, en el estado de Michoacán, y a 10 kilómetros de profundidad. El sismo se sintió con fuerza en la Ciudad de México y en al menos otras 11 entidades del centro-oeste del país. Las autoridades reportaron 2 fallecimientos en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima. Una persona murió tras caer de la barda de una tienda, mientras que el otro perdió la vida en el desplome del techo del gimnasio en el que se encontraba. Tras el sismo, el Centro de Monitoreo de Tsunamis de Estados Unidos alertó un posible tsunami en la costa del Pacífico de México. Si bien esta alerta fue desactivada horas después, el mismo sismo de este lunes se registró precisamente en el aniversario de los dos grandes terremotos que golpearon el país con fuerza en 1985 y en el 2017, que dejaron cientos de muertos. Con esto concluimos las noticias. Muchas gracias por escuchar el noticiero Infobatis. Hasta luego.
África está en primera línea, pero no en las portadas. Vanessa Nakate sobre su lucha contra el cambio climático. A la nueva embajadora de buena voluntad de UNICEF le gustaría ver reparticiones de las naciones más responsables de la crisis climática, por Nina Lakhani en Nueva York. Vanessa Nakate sabe lo que es ser negra y ser ignorada. En enero de 2020, un fotógrafo de Associated Press recortó a Nakate de una fotografía de jóvenes activistas en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, dejando a su amiga Greta y otras 3 jóvenes blancas en la toma. Desencadenó una indignación generalizada, con razón, pero Nakate considera que esta experiencia tan personal es un símbolo de cómo las voces y experiencias de las comunidades negras, marrones e indígenas se borran de la forma rutinaria. África está en la primera línea de la crisis climática, pero no está en las primeras planas de los periódicos del mundo. Cada activista que habla está contando una historia sobre sí mismo y su comunidad, pero si se les ignora, el mundo no sabrá qué está sucediendo realmente, qué soluciones están funcionando, qué están aplicando, qué es lo que están haciendo. Entonces, el borrarlo de nuestras voces es literalmente el borrado de nuestras historias y lo que la gente aprecia en sus vidas. I come from Uganda and I live in Kampala. Generally, this is a country that has one of the fastest changing climates in the world. Nakate es una activista climática reflexiva, inteligente y de voz tranquila de 25 años, de Kampala, la capital de Uganda. En lo que va del año, 2 desastres climáticos han afectado a Uganda. Al menos 29 personas murieron y miles fueron desplazadas de la ciudad. En el noroeste, alrededor de 500,000 de personas se enfrentan al hambre debido a la sequía de Karamoja, donde cientos de personas, en su mayoría mujeres y niños, ya han muerto. Nakate viajó recientemente a la vecina Kenia con UNICEF, la Agencia de Ayuda y Desarrollo de la ONU para los Niños, como su nueva embajadora de buena voluntad, un papel que también ocupan nombres familiares como Katy Perry, Serena Williams y David Beckman. La experiencia en Turkana, una de las zonas al noroeste de Kenia más afectadas por la sequía prolongada que ha dejado al borde de la inanición a más de 37 millones de personas en el Gran Cuerno de África, fue un cambio de vida. Hace 2 años que no llueve para experimentar lo que eso significa en la comunidad, para ver cuánto sufre la gente y cuánta ayuda necesitan. Realmente puede ver cómo la crisis climática está afectando a tantas vidas y destruyendo a tantos medios de subsistencia, y que son principalmente mujeres y niños que más sufren. Era la primera vez que Nakate experimentaba de primera mano un clima tan extremo. Siempre he dicho que el cambio climático es más que estadísticas, es más que clima, pero en Turkana realmente entendí esas palabras. En el reciente viaje de Kenia, Nakate conoció a un joven que le preguntó por qué los países del norte global contribuyen con la mayor cantidad de emisiones, pero lugares como Turkana son los que más sufren. Pensó que debían haber hecho algo mal. Fue realmente difícil explicarle por qué los más afectados son los menos responsables, y esa es una de las horribles realidades de la crisis climática. Hay personas que buscan respuestas a una pregunta que debe responderse a través de las reparaciones y la responsabilidad que tanto necesita el continente. Los 54 países de África combinados representan el 15% de la población mundial, pero contribuyen con menos del 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, en contraste con el 23% de China y el 19% de Estados Unidos. Inspirada por las huelgas escolares de Greta en Suecia, Nakate lanzó su primer movimiento climático y durante varios meses en 2019 protestó frente a las puertas del Parlamento contra la inacción del gobierno ante las crisis climáticas. Luego fundó Youth for Future Africa y Rising Up Moment, con sede en África también, y ahora es una de las activistas juveniles más célebres del mundo.
is for them to stand with us in this time when we are speaking up, when we are rising up and demanding for climate justice. You cannot leave this responsibility to the young people. Hola, muy buenas tardes. Hoy en el noticiero de Infobatis hablaremos de las siguientes noticias que están pasando en Latinoamérica. Empezamos con: ¿quién era María Belén Bernal, la abogada que fue hallada muerta en Ecuador? La noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de la abogada María Belén Bernal profundizó más la conmoción que se vive en Ecuador desde que se reportó su desaparición. Bernal había sido reportada desaparecida el pasado 11 de septiembre después de que ingresó a la Escuela Superior de Policía para encontrarse con su esposo, el teniente Germán Cáceres. Los restos fueron hallados a pocos metros de la sede de la Escuela Superior y los principales sospechas en torno a su madre recaen a Cáceres, de que en el momento se desconoce el paradero. La primera en denunciar la desaparición de Bernal fue su madre, Elizabeth Otávalo, quien desde entonces comenzó una campaña para encontrar a su hija, además de denunciar complicidad y negligencia por parte de las autoridades. Sin embargo, tan pronto se conoció su paradero, la Fiscalía ecuatoriana descartó los dos nombres que ella había señalado en el video, después de que se estableció que el principal sospechoso en el caso era su esposo, el teniente Cáceres. A continuación veremos la segunda noticia, que es sobre el huracán Fiona golpea la República Dominicana luego de causar daños en Puerto Rico. En la noche del lunes, Fiona ganó intensidad y se convirtió en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 175 km por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se espera que el ojo del huracán Fiona se mueva cerca de las Islas Turcas y Caicos más orientales el martes temprano. Se habla que se convertirá en un huracán grande para el miércoles, con vientos de categoría 3, cuando sigue su trayectoria por las islas del Atlántico como Turcas y Bahamas. Más de 3 millones de personas se quedaron sin electricidad el domingo en Puerto Rico, donde se reportó al menos un fallecido, así como inundaciones graves, caminos bloqueados, árboles caídos, afectaciones a viviendas y comercios. Puerto Rico ha sido azotado seriamente por el huracán Fiona. Desafortunadamente aún esperamos más lluvias por toda la isla. La Electrokinetic Road Ramp es una rampa rectangular de varios metros de largo y ancho, con una serie de paneles que sobresalen del suelo 1,5 centímetros. Al pasar el tráfico, los paneles suben y bajan. El movimiento se transmite a un motor que produce la energía mecánica. Esta animación les explica de lo que yo ya les hablé, de la rampa llamada Electrokinetic Road Ramp, que funciona para crear energía. La abrupta caída de la libra a mínimos históricos frente al dólar. La libra lleva años deslizándose dócilmente a la baja frente al dólar, pero la abrupta caída de un 5% vista este lunes ha desatado las alarmas de un país al borde de la recesión. La divisa británica registró en los mercados asiáticos su mayor caída en un solo día desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia de COVID-19. Llegó a tocar el mínimo histórico de $1,03, su nivel más bajo desde 1972. La apertura de las bolsas europeas trajo algo de calma horas después, pero el pánico entre los inversores parece dejar claro que las políticas de la nueva primera ministra Liz Truss preocupan a los mercados. Los analistas coinciden en que el desplome es la reacción a los mayores recortes de impuestos de Reino Unido en 50 años, presentados el viernes por el secretario de Hacienda y Tesoro. Las medidas avivaron la preocupación de que, con este recorte, el gobierno tendrá difícil estabilizar las finanzas públicas y podría provocar que la inflación y la deuda pública se disparen. La noticia de la cual estoy a punto de hablarles data de 1988, más exactamente el 8 de agosto, y fue publicada por el New York Times. Una calcomanía popular que se ve aquí y en otras ciudades del interior de México exige: chilangos váyanse a casa, haz patria y mata un chilango, o también piden que Dios los proteja a los chilangos. En la jerga mexicana, un chilango es un nativo de la Ciudad de México. El sentimiento popular contra los chilangos es fuerte en áreas tan separadas como en Yucatán, en el extremo sur, y Guadalajara, en el oeste.
pero se cree que es más fuerte en los estados del norte de México. Es un problema muy serio aquí, dijo Gerardo Cornejo, director del Colegio Sonora, un instituto de investigación aquí en Hermosillo. El regionalismo puede ser un fenómeno normal en cualquier país, pero cuando adquiere características tan feas, ciegas y llega a dividir una nación que lo que más necesita ahora es estar unida, se convierte en una fuerza bastante peligrosa. Ocasionalmente esta versión estalló en violencia. El año pasado, en 1987, un niño de 9 años que se había mudado a Hermosillo desde la Ciudad de México murió en esta ciudad a causa de una golpiza propinada por sus compañeros de clases tan solo por su acento y sus antecedentes. Se dijo que este niño, de nombre Juan Israel Bucio Venegas, sufría de epilepsia y su muerte se produjo varios meses después de la golpiza en el patio de la escuela, pero una tía suya atribuyó públicamente su muerte a un regionalismo exagerado que metía ideas estúpidas en la cabeza de los niños de aquel entonces, y el caso desató una ola de preocupación y un debate cargado de culpa en todo el país. Como centro industrial de México, la capital se ha visto especialmente afectada por la crisis económica, que ha engrosado las filas de desempleados, pero ciudades del norte como Hermosillo, Tijuana, Mexicali, Juárez y Chihuahua han seguido prosperando, lo que ha resultado en una migración de chilangos a buenos trabajos. Aquí en esta ciudad, de aquel entonces de tan solo 450,000 habitantes, por ejemplo, Ford abrió una planta de automóviles en el 86. La fábrica fue muy bien recibida como buena para la economía local, pero mucha gente todavía se queja de que trajeron demasiados chilangos y no lo suficientes. Gente local contratada para los mejores trabajos, dijo un periodista local, una protesta contra el centralismo. En el primer experimento de su tipo, la NASA se dispone a golpear a un asteroide pequeño e inofensivo a millones de kilómetros de distancia. La nave espacial DART tiene el tamaño de un autobús escolar. Ha estado viajando para alcanzar su objetivo de asteroide desde su lanzamiento de noviembre de 2021. La nave espacial se dirige a un sistema de doble asteroide donde un pequeño asteroide luna llamado Dimorphos orbita un asteroide más grande, Didymos. Didymos, que significa gemelo en griego, tiene aproximadamente 780 metros de diámetro, mientras tanto Dimorphos mide unos 160 metros de diámetro y su nombre significa dos formas. DART fijará su mirada en Dimorphos, acelerará a unos 21.600 km por hora y se estrellará contra la luna casi de frente. La nave es unas 100 veces más pequeña que Dimorphos, de modo que no es capaz de destruir el asteroide. El impacto cambiará la velocidad de Dimorphos en 1% mientras orbita alrededor de Didymos. No parece mucho, pero al hacerlo cambiará el periodo orbital de esa luna. La nave espacial compartirá su visión del sistema de doble asteroide a través de un instrumento conocido como Cámara de Reconocimiento y Navegación Óptica de Didymos o DRACO. Este sensor, que hace las veces de ojos del DART, permitirá a la nave espacial identificar el sistema de doble asteroide y distinguir el objeto espacial con el que debe chocar. Este instrumento también es una cámara de alta resolución que pretende captar imágenes de los dos asteroides para transmitirlas a la Tierra a un ritmo de una imagen por segundo, en lo que parecerá casi un video. Podrás ver la transmisión en vivo en el sitio web de la NASA a partir de las 6 de la tarde, hora de Miami, del lunes 26 de septiembre del 2022.